El primero. Así que hoy día a través de la profesora les envío ese otro documento. ¿Quién es su profesora jefe? Porque a mí se me confunden todavía. ¿Quién es la profesora jefe del primero B? Beatriz se llama. Ah, la profesora Beatriz, que es de lenguaje. Ya. Sí. Entonces, a través de ella yo les voy a mandar esos apuntes del primero B. ¿Listo? Porque el primero A ya lo tiene. ¿Ya? Que ayer le hice unos arreglos y terminé tarde y se me olvidó y no, dije ya, después muy tarde cómo va a estarlo mandando. ¿Listo? Ya. Eso es para complementar, por lo tanto tienen que trabajarlo y estudiar, ¿no es cierto? Vienen actividades, no son tan grandes. El apunte ese se ve como largo, tiene hartas páginas, porque tiene monos también, no está así todo amontonado. Y vienen, ¿no es cierto?, algunas actividades. No mucho tampoco, no es tanto, ya para que no se asusten. Listo, voy a compartir con ustedes el PPT, el Power. No sé si quieren preguntar alguna cosa, algo acerca de las pruebas, acerca de lo que estamos viendo, alguna cosa. ¿La primera prueba cuándo sería? Me tienen que confirmar, pero hasta aquí yo me dieron unas fechas posibles, hasta aquí sería el 13 de abril, ¿ya? Porque se tuvo que correr, de hecho, la idea era que la prueba de ustedes fuera, me parece que era, no sé si el 25 o el primero, tenía esas dos fechas yo para hacer pruebas, se había fijado ya, pero se tuvo que modificar el calendario, como les digo, por todo esto, ¿ya? Porque se perdieron algunas clases. Entonces, con ustedes estoy al día, pero por ejemplo, con un curso recién la voy a tener, esta clase la voy a tener la otra semana. No la tuve esta porque me atrasé en una clase. Y así me ha pasado con otros cursos también. Entonces, eso significa correr todas las pruebas. ¿Ya? O por lo menos las mías. Yo creo que al otro profesores le pasó más o menos lo mismo. Que o vieron más a un curso o lo vieron menos. ¿Ya? ¿Listo? Ya, comparto entonces el Power con ustedes. Ya, eso le coloqué como nombre al Power. Esperemos que nos... Ya, entonces le coloqué repaso prueba, ya primero medio, clase número 4 y la fecha de hoy. ¿Ya? Bueno, vamos al objetivo. El objetivo de la clase. Recordar los aspectos principales tratados acerca de las células por medio de ejemplos y resúmenes. ¿Ya? Bueno, nosotros estuvimos hablando, ¿no es cierto?, de las células y partimos hablando de aspectos generales de las células, ¿no es cierto? Vimos, por ejemplo, lo que caracterizaba a las células en general, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuál sería una característica en general de las células? A ver si se acuerdan. El núcleo, Eso no es tan general, porque yo aquí estoy hablando de todas las células, de ninguna en material específico. genético, Que poseen, pero haga la frase completa, por favor, poseen material genético, ya. Bueno, hablamos también, Citoplasma, sí, también como las partes fundamentales, los tipos de células que existen, ¿ya? ¿Cuáles serían los tipos de células que existen? Procariontas y eucariontas. Y eucariontas, ¿no es cierto? Correcto. Y luego también vimos qué se consideraba, ¿no es cierto?, para clasificar a las células en procariontas. ¿Qué se tomaba en cuenta para poder clasificar a las células en eucariota y procariota? ¿Perdón? Su composición. A ver, composición en cuanto a moléculas.
a las En sustancias químicas que la cuanto componen. como las O cosas que composición. la componen, o y el propósito también. Clasificar a las células en eucariota y procariota. Su estructura, profe. La estructura, gracias Flavia, ¿no es cierto? La estructura, las partes, cómo se organizan estas partes. Eso se toma en cuenta para clasificar a las células, ¿no es cierto?, en estos dos grandes grupos que son la procariota y eucariota. Luego también hablamos, ¿no es cierto?, en qué se diferenciaban estructuralmente estas células. Y ahí aparece, lo primero que aparece, la primera diferencia que uno suele mencionar entre la célula eucariota y procariota, ¿qué es lo que es? Por ahí Que algo una tiene dijeron. núcleo y la otra no. Claro, si tienen o no núcleo. Eso es como una de las grandes diferencias, ¿no es cierto?, que se establece, que podemos, ¿no es cierto?, mencionar. Y lo otro también, vimos cuáles eran las partes fundamentales de estas células. ¿Ya? Por ejemplo, las partes fundamentales de una célula procariota, ¿cuáles eran? Y decimos fundamentales porque no pueden vivir sin ellas. ¿Ya? Son sumamente, ¿no es cierto?, importantes para la existencia de ellas. ¿Cuáles eran las partes fundamentales de las células procariotas, por ejemplo? La membrana celular. La membrana celular. Sofía Díaz. El ADN. El material genético, el ADN, ¿no es cierto? núcleo. Sebastián Durán. ¿Qué otras partes fundamentales tiene la célula procariota? Pared celular. La pared celular, muy bien, súper bien. Keira, que debería estar con apellido, por favor, porque yo los tengo que ir conociendo. Deben entrar con nombre y apellido. Keira, ¿cuál sería otra? ¿Habría alguna otra parte fundamental? Constanza Toledo, ¿y en la célula eucariota? Háblenme, pues niños, porque yo no... Hay mucho ruido afuera. ¿Y dónde está, chiquilla? Citoplasma. Ya, bueno. Renato, en las células eucariota, ¿cuáles son las partes fundamentales? Martín, las partes fundamentales de la célula eucariota. La membrana, el citoplasma. El núcleo. Membrana y el núcleo, exactamente, muy bien. Bueno, vamos entonces a recordar lo que... algunos aspectos, ¿no es cierto?, de estas células. Las células, como decíamos, son unidades vivientes, microscópicas, unidades que componen a todos los seres vivos, ¿ya? Son diversas. Hay distintas células. Eso se refiere al poner diversas. Son unidades formadas por membrana, citoplasma y el material genético, ¿ya? Ahora, y lo que decíamos, se clasifican principalmente en estos dos grupos, células procariota y eucariota, ¿ya? Y como decíamos, para clasificarlas se ha considerado sus partes o estructuras, ¿ya? ¿Por qué no quiere? Algo ahí se pegó. La diferencia más importante entre estas dos células es la presencia no de núcleos, como decían los compañeros, ¿ya? Y las partes fundamentales de estas células son, en las procariotas tenemos pared celular, membrana, citoplasma y material genético. Y las células eucariotas, membrana celular, citoplasma y núcleo. Son todas cosas que ustedes mencionaron. O sea, hay varios que están bien ubicados y que saben al parecer, ¿no es cierto? Bueno, veamos entonces en qué se diferenciaban estas células. ¿Qué las diferenciaba entonces? Que una tiene núcleo y otra no. Ya, ¿cuál, Clarisa? La eucariota, la procarionte no tiene núcleo y la ¿Cuál tiene eucarionte, núcleo? la que tiene núcleo es la eucarionte. ¿Qué célula es la que tiene? ¿Cuál? ¿Qué?
Estamos olvidados. Ahora, veamos acá. Por Profe, yo ejemplo, escuché que le habló, pero parece que se le quedó pegado porque no escucho nada. Sí, se le no, quedó no, no escuché. Ya, veamos acá. Entonces, por ejemplo, la célula eucariota y procariota, además de diferenciarse en la presencia o no del núcleo, se diferencian, por ejemplo, en el tamaño. Las células procariotas dijimos que eran bien pequeñas, ¿ya? Las células eucariotas son más grandes. A ver, aquí vamos a ver qué dice. Sí, el internet está medio inestable, pero el mío también de repente, así que por si acaso, ya. Otra diferencia, el tiempo de aparición de estas células. A ver, donde haya ruido, en las casas donde haya mucho ruido, silénciense, por favor. A ver, compañero Vicente Manrique parece que hay un poquito de bulla en su casa. Ahí es necesario silenciar. Bueno, el tiempo de aparición los diferencia los seres vivos que conforman, ¿no es cierto?, los reinos que componen. Lo otro, si forman organismos unicelulares o pluricelulares, también se diferencian en eso. ¿Ya? ¿Por qué? A ver, ¿quién me hace un recuerdo de esto? ¿Por qué se diferencian en eso? Las células Los eucariotas. organismos unicelulares o pluricelulares y los pluricelulares. Sí, están formados por varias células. Ya, pero aquí yo estoy preguntando en qué se diferencian estas células. Entonces, una de las diferencias es que, por ejemplo, las células procariotas forman solo organismos unicelulares. En cambio, las eucariotas forman a unicelulares y pluricelulares. ¿Ya? Otro, también en los ambientes en que viven. Si bien ambas células las encontramos en diversos ambientes, en el caso de las procariotas, encontramos un grupo de procariotas que viven en ambientes extremos, ¿ya? ¿No es cierto? En regiones como muy frías, o de altas temperaturas, o de mucha salinidad, etc. Ya, pues ¿Ya? normal. Ya, ahí tienes que ver la diferencia entre la gente que viene aquí. Vicente, por favor, silénciese. Ya. Y la otra, que es la que nosotros más hemos mencionado, entre estas dos, es su estructura, sus partes y su organización. ¿Ya? Bueno, y aquí hay una imagen, ¿no es cierto? A ver si aparece, porque se pega también, de ambas células, ¿no es cierto? Para que nosotros pudiésemos ver, ¿no es cierto?, un poquito más esas diferencias que aquí se presentan. ¿Ya? Ahora, en estas células no existe una envoltura nuclear. ¿Ya? Por ejemplo. Sigamos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, ninguna. ¿No? Ya. Sigamos entonces. Hablemos de las células procariotas. Y aquí hay una imagen, ¿no es cierto? Tomé la misma imagen que había utilizado en las clases anteriores. Bueno, y aquí se presentan más o menos las partes que ellas pueden tener. Entonces, algunos aspectos generales de ellas. Existen en diferentes ambientes, componen solo organismos unicelulares, como lo habíamos dicho, y constituyen a las bacterias, a las llamadas cianobacterias y a otro grupo de células que se llaman arqueas. Esas son las células procariotas y no componen a ningún otro ser vivo más. Ya. Ahora, las partes fundamentales dijimos que eran tres. Ya. Que eran la membrana, primero la pared, y yo la voy a rayar acá, la pared, la membrana, ¿no es cierto? El citoplasma aquí no estaba mostrado, el citoplasma y, ¿no es cierto?, el material genético, que en este caso lo menciona como el cromosoma bacteriano. Faltaría el citoplasma acá. Entonces, comencemos con la pared, ¿no es cierto? Es una estructura que es rígida, que protege a la célula de la gran presión interna, ¿no es cierto?, que se genera dentro de la bacteria, ¿no es cierto?, debido a las moléculas que hay, debido al agua que ingresa, por ejemplo. Entonces, hay una gran presión
que podía provocar, ¿no es cierto?, que la célula se reventara, se destruyera, pero esta pared que es rígida, aunque retiene, sostiene y ayuda, ¿no es cierto?, a contrarrestar esa presión y a impedir de que finalmente muera esta célula, ¿ya? Y por otro lado, esta es una estructura que deja libre paso, ¿no es cierto?, a la sustancia. No ofrece impedimento para que las sustancias puedan atravesar la pared, ¿ya? Bueno, luego tendríamos, ¿no es cierto?, a la membrana celular, que es muy, pero muy parecida en todas las células, ¿ya? Y las membranas que hayan en una célula son, ¿no es cierto?, similares, ¿ya? A ver, voy a leer aquí qué dice el chat. No, ya. Bueno, es una capa muy fina que rodea a todas las células. Y esta sí que regula el paso de sustancias, ¿no es cierto? Aquí hay alguien que se encarga de regular el paso, ¿no es cierto?, de las sustancias que tienen que, ya sea salir de la célula o ingresar a ella. Luego tendríamos el citoplasma, ¿no es cierto?, que vimos que era Profe, toda esta disculpe, parte. Dígame, los que se encargan son los fosfolípidos, ¿no es cierto? perdón, Los fosfolípidos. los fosfolípidos, ¿cuál es la pregunta específica sobre los fosfolípidos? Son los que se encargan si pasa cierto tipo de materia o no. La verdad es que no precisamente, ¿ah? Lo que pasa es que en la membrana de las células se llevan a cabo procesos, ocurren procesos que permiten, se habla de mecanismos de transporte, que permiten que las sustancias puedan atravesar o no la membrana. ¿Ya? Entonces, son mecanismos como específicos, ¿ya? Y la verdad es que puede que participen fosfolípidos, pero en términos generales no son principalmente los fosfolípidos. Los fosfolípidos están como más un poco para darle, por ejemplo, la estructura. Ahora, sí tiene que ver, ellos son moléculas que se encuentran en gran cantidad constituyendo la membrana, ¿ya? Por ejemplo, sustancias que tienen una naturaleza similar a los fosfolípidos pueden atravesar la membrana. Pero aquellas sustancias, bueno, teniendo también el tamaño apropiado las moléculas, pero aquellas sustancias que no tienen una naturaleza química parecida al de los fosfolípidos, no la pueden atravesar. Tienen que, o sea, no la pueden atravesar así sin problema, así libremente, ¿ya? Entonces, hay mecanismos que ayudan a que las moléculas puedan atravesar la membrana. O también algunos otros elementos, ¿ya? Bueno, en el caso de la composición de la membrana, ya sabemos que se componía de fosfolípidos, también de proteínas, ¿ya? Bueno, el citoplasma, ¿no es cierto? Es toda una parte interna de la célula, decíamos que era como un material así como viscoso, ¿no es cierto?, semilíquido, ¿ya?, en el que ocurren muchas reacciones químicas. Ahora, en el caso de las células procariotas, aquí en una célula también más simple. Hay algunas estructuras, como por ejemplo, que se nombraban los plásmidos, como por ejemplo también los ribosomas, y eso están en todas las células, ¿ya? Pero, y algunas otras moléculas que son grandes, que son como moléculas, materias de reserva, y el ADN que ahí está como disperso, ¿no es cierto?, en el citoplasma. Pero de ahí no hay más estructuras así tan que se puedan, ¿no es cierto?, definir. Tal vez han ido descubriendo algunas más, pero en términos generales no se mencionan, ¿no es cierto?, en estas células. Bueno, y por último, ¿no es cierto?, tendríamos el material genético, que es el ADN. Ahora, este ADN, como decíamos, está disperso acá en el citoplasma, ¿ya?
no está encerrado, por lo tanto este ADN está en contacto con todo el citoplasma y todo lo que hay en el citoplasma. Y es quien contiene, ¿no es cierto?, la información, es decir, de las características, ¿no es cierto?, de la célula, ¿ya? Y este material genético corresponde a lo que nosotros conocemos como el ADN, ¿ya? Ahora, la cantidad de ADN que hay en las células procariotas, ya lo habíamos dicho, es mucho, pero mucho menor a la que existe en las células eucariotas. Hay mucho menos ADN acá. Aparte, también estas son células más pequeñas, ¿ya? Y bueno, este ADN forma lo que llamamos el cromosoma bacteriano, por ejemplo, si hablamos de la bacteria, o el cromosoma de las células. Preguntas. Los del primero A que leyeron el apunte, o lo están leyendo todavía, y yo también hablo un poquito más, entrego un poquitito más de información acerca de las células procariotas y eucariotas, ¿ya? Así que si tienen alguna duda, igual si tienen alguna duda, sería bueno que tratáramos de aclararla ahora. Ahora, igual la otra semana yo voy a preguntar, ¿no es cierto?, si tienen dudas del apunte, porque se envió recién ayer y es como un poquito largo y son temas como más densos, como yo les decía, cuando uno no puede ver algo, ¿no es cierto?, como directamente, es más complejo, ¿ya? ¿Alguna pregunta entonces sobre las células procariotas? No, ninguna. Yo tengo una, pero es de los apuntes. Dígame, Agustín. Que yo me metí hace poco al curso ¿Ya? y yo no sé dónde puedo ver los apuntes. El apunte se mandó ayer. A ver. También el otro, los dos lo mandé a través de la Sí, profesora pero G. tengo entendido que hay más apuntes Son dos. En biología son dos. de las El que clases se mandó anteriores. ayer tiene el número 1 y el anterior era el número 2, porque el anterior es más cortito y de ese voy a hablar ahora. Y están en el grupo de WhatsApp. Así que el compañero, ¿tú estás en el grupo de WhatsApp No, del curso? Ya. ¿Y usted se llama? Se me borró el nombre. Agustín Valenzuela. ¿Perdón? Agustín Valenzuela. Agustín Valenzuela, ya. Yo le voy a decir a la profesora jefe para ver si ella, ¿no es cierto?, y te puede agregar o mandarte a través del correo, ¿no es cierto?, para que te pueda agregar al grupo, ¿ya? Y a ver si te puede compartir estos apuntes. ¿Listo? Profe, Dígame. él puede escribir su número de teléfono en el chat y ahí lo agregan al grupo del curso porque tenemos uno en donde le enviamos las tareas. Ya, a ver, ¿quién es administrador del grupo Se de llama WhatsApp Sofía del Millacoy. curso? ¿Quién? Se llama Sofía Millacoy. La Sofía Millaqueo. Pero Entonces, ¿a qué curso se unió? Es que depende Ah. de qué curso, porque está el A y el B. de veras, tiene toda la razón. Agustín, ¿de qué curso eres? ¿Primero A o B? Del primero B. Primero B. Ya, Entonces, ¿qué Ah, es la punto? Sofía Millacoy. ya. Entonces, yo al primero B no le he mandado el segundo apunte, que tiene el número 1, en realidad. ¿Ya? Entonces, del primero B, el que sea administrador, que le hable por interno o al revés, o Agustín le manda su número para que lo agregue al curso, al grupo del curso. ¿Listo? Ya. Sigamos entonces. Veamos ahora, hablemos acerca de... Profe, Dígame. pero en el chat no se puede hablar por interno. Ah, ¿lo tienen bloqueado? Ya, yo le voy a decir a la profesora Beatriz. Agustín, yo le digo a la profesora Beatriz, ya. Para ver si ella te puede mandar para el número para que te agreguen. ¿Listo? Ah, ya. Ya. Listo. Y aquí están estas, ¿no es cierto? Tan famosas, las células eucariotas. ¿Por qué digo yo tan famosas? A ver, ¿por qué habría dicho eso?
¿Por qué Porque son será? recientes. Son más recientes, ¿no es cierto? Son más actuales, son más complejas, realizan más funciones, sin dejar de ser importantes las células procariotas, obviamente. Ellas son las primeras que aparecen en el planeta, así que son también muy importantes. Bueno, y aquí nosotros vamos a reconocer, ¿no es cierto?, las partes fundamentales, pero primero, ¿no es cierto?, recordar algunas cosas. Estas células constituyen organismos unicelulares y pluricelulares, como lo dijimos delante, ¿ya? Por ejemplo, ¿a qué organismos pluricelulares constituye la célula eucariota? Menciónenme unos dotes. ¿De qué célula estamos formados nosotros? A ver, la Javiera que no tiene... Los animales. ¿Qué organismo pluricelular está formado por células eucariotas, perdón? ¿La célula animal? La célula animal, toda... a ver, ¿qué seres vivos? La célula animal es una célula eucariota. ¿Qué seres vivos forman a organismos pluricelulares? A ver, no, al revés era. ¿Qué seres pluricelulares me pueden nombrar? Que están formados por células eucariotas. Eso era. Me enredé yo sola. ¿Nosotros de qué célula estamos formados? Somos pluricelulares nosotros. ¿Ya? El eucariota. Ya, ¿no es cierto? Somos pluricelulares, estamos formados por células eucariotas. ¿Qué otro ser vivo? Ya, un perro, pero aparte del perro, pues. Solo el perro. ¿Qué otros seres vivos? Las medusas, ¿no es cierto? Un pino, un álamo, una pulga, un piojo, son organismos pluricelulares, están formados por células eucariotas. Y como decíamos, son células de mayor organización. Veamos entonces ahora, ¿no es cierto?, las partes fundamentales. Como por ejemplo, ¿no es cierto?, la membrana celular. Bueno, al igual que, como dice la membrana de las células procariotas, es una capa fina que encierra todo el contenido celular. Aquí también está compuesto, ¿no es cierto?, de semipermeable y que es capaz, ahí me equivoqué al escribí junto y puse una de más, y que es capaz de regular entonces el paso, ¿no es cierto?, de las sustancias, ¿ya?, que van a atravesar hacia el interior. Membranas que regulan el paso de la sustancia, ¿ya? Bueno, luego viene, ¿no es cierto?, el citoplasma, y aquí nos encontramos con un citoplasma, bueno, también gelatinoso o viscoso, semilíquido, ¿ya?, que se compone de diversas sustancias, pero también de diversas estructuras, como los organelos. Entonces, la célula eucariota, nosotros tenemos una célula con muchos, pero muchos, por ejemplo, organelos. Y ahí están mostrados, ¿ya? A ver, aquí no sé si van a preguntar algo. Oh, chuta, lo siento que se escuche tan mal. Espero que mejore. Ya. No se escucha mal, solo que a veces se le va el audio. Oh, ya. ¿Qué será? Bueno, y por último tenemos, ¿no es cierto?, el núcleo, que es este, que es una estructura que encierra, ¿no es cierto?, lo que decíamos ya, sabemos el material genético, que corresponde, ¿no es cierto?, a varias moléculas de ADN. También aquí el material genético es el ADN. También en ese ADN está guardada la información de las características de la célula, de cómo es la célula, de qué es lo que hace la célula y por lo tanto del individuo completo, ¿ya? Pero aquí una característica en relación al ADN es que ese ADN se encuentra en mayor cantidad. Hay muchas moléculas de ADN en el núcleo de la célula eucariota, ¿ya? Y lo otro que decíamos, que
depende de la especie, la cantidad de moléculas de ADN que hay. ¿Ya? ¿Ya? Preguntas, dudas. No, ninguna. Ninguna. Bueno, después de todo lo que hemos hablado, nosotros entonces podemos de alguna manera afirmar, ¿no es cierto?, que la célula es la unidad básica componente de todos los seres vivos. O sea, todos los seres vivos en realidad están formados por células y que en la célula, ¿no es cierto?, se llevan a cabo todos los procesos necesarios para el mantenimiento de la vida. Estamos hechos de células y ahí ocurren una serie de procesos que nos mantienen vivos a los distintos seres vivos. ¿Ya? Bueno. Y luego ahora yo me voy a este texto que ustedes debían leer. Ahora, ¿por qué los reinos? Porque vamos a hablar de seres vivos y los seres vivos, ¿de qué están formados? De células. ¿No es cierto? Ese texto que se envió ya hace unos días atrás. ¿Ya? Bueno, ¿de qué habla este texto? A ver si alguien me puede mencionar alguna cosita, algo que puedan decir. Alison, por ejemplo. ¿De qué habla? Sí, sabemos que dicen los reinos. ¿De qué habla en este escrito, texto o apunte, documento, como queramos llamarlo, que se envió? A ver. ¿Quiénes lo leyeron? ¿Quiénes lo habrán leído? Ninguno lo leyó. Habla de los reinos. Sí, los reinos, ahí lo dice. ¿Qué más? ¿Pero qué dicen? De la descripción de los reinos, Ya. ¿Y qué son los reinos? describe el reino fungi, el reino animal, el reino vegetal. Ya. Y si yo le quiero decir al hermano chico que anda por ahí revoloteando, ¿qué son los reinos? ¿Qué le diría yo? ¿Cómo aparecerán esto de los reinos? Primero, el hombre lo creó. Es algo que el hombre ha creado. A ver, veamos acá. Cuando nosotros hablamos de reino, estamos hablando a grupos de clasificación. El hombre, desde hace muchos siglos atrás, ¿no es cierto?, se da cuenta que existe una gran diversidad de seres vivos, ¿ya? ¿Y qué hace? Los empieza a clasificar. Y a través de muchos años, siglos, décadas y siglos, ¿no es cierto?, han aparecido sistemas de clasificación, o sea, formas a través de las cuales se puede clasificar a los seres vivos. Y eso es súper importante porque eso ayuda a ordenar, ¿no es cierto?, a ordenar la gran variedad de seres vivos que existen. Ahora, probablemente, no, ni cerca en realidad. El hombre ha clasificado una gran cantidad de seres vivos, pero quedan también muchos otros sin clasificar. Entonces, se piensa que son muchas las especies distintas que existen. Entonces, cuando nosotros hablamos de reino, estamos hablando de grupos de clasificación de seres vivos. Ahora, a través del tiempo, entonces, el hombre ha ido creando y planteando distintas formas de clasificar a los seres vivos, distintos sistemas. Pero este de los reinos es bastante conocido y es bastante utilizado. Y a pesar de que ¿no es cierto?, han aparecido otras formas, esos serían los sistemas, otras formas de clasificar a los seres vivos, igual todavía se sigue utilizando, ¿no es cierto?, se sigue utilizando eso. Ya, yo partí con eso porque es bueno tenerlo en cuenta. Nosotros estudiamos los sistemas de clasificación, estudiamos historia. Ahora, con la priorización queda un poquitito de lado esa parte, pero es tema, la clasificación de los seres vivos es tema de primeros medios, para que ustedes sepan. Bueno, de aquí yo puse este monito. ¿Qué muestra este monito? ¿Qué está mostrando?
Los 5 reinos. Los 5 reinos, ¿no es cierto? Y reino monera, reino planta, reino animal, reino hongo o fungi y reino protista. ¿Ya? Bueno, y ahora, ¿qué caracteriza cada reino? Bueno, el reino monera. Y aquí yo voy a poner, ¿no es cierto?, alguna idea que ustedes me puedan dar del reino monera. Ya voy a anotar algo aquí. Está formado por células procariotas. Son organismos unicelulares. Exactamente, está formado entonces, como dicen los compañeros, está formado, yo voy a poner un par de ideas que ustedes me digan, Se dividen en grupos. por células procariotas. Exclusivamente, ¿no es cierto? Por células procariotas. Ahora, ¿qué otra cosa me pueden decir si aquí estamos colocando esto, que está formado por células procariotas? ¿Qué otra cosa podemos poner al tiro? Y miren la imagen del lado derecho. ¿Qué más me podían decir del reino monera? ¿Son unicelulares? Todos los seres vivos que componen el reino monera son unicelulares. ¿Ya? Entonces, los seres vivos, súper bien. Que componen. En una de las imágenes se ve como un organismo que tiene un flagelo. Podría ser una bacteria, ¿no? Exactamente, pues y ahí podemos agregar algo más, los seres vivos que componen a este reino. Se dividen en eubacterias o bacterias. Déjenme poner eso porque si ustedes ven no me queda muy bonita la letra, antes me quedaba peor, estoy acostumbrándome a escribir aquí. Son unicelulares. Bien. Y lo otro, ¿quiénes constituyen este reino? Entonces, los que constituyen este reino son, por ahí lo nombró la compañera, ¿quién? A ver. Las bacterias, profe. ¿Cianobacterias? Bacterias. Este reino está constituido por las bacterias. ¿Quién más? Son autótrofos. Ya, pero primero veamos quiénes lo componen y después damos alguna característica más. Por las bacterias. ¿Quién más? Las bacterias, las cianobacterias. Y las arqueas. Ya. Y ahí yo puedo poner ahora, por ejemplo, estas características que mencionaba la compañera. Si son autótrofos o no son autótrofos. Y lo opuesto a autótrofo, ¿qué es lo que era? Heterótrofo. Heterótrofo. Y aquí tenemos en este grupo autótrofos y heterótrofos. Más heterótrofos que autótrofos, sí. Ya, eso también. Y encontramos otro grupo que son las algas. Y eso se pedía en la guía que ustedes hicieran. Luego, y ahí nosotros ponemos también lo mismo que hicimos antes. Es otra forma de hacerlo, ¿no es cierto? ¿Qué seres vivos lo constituyen? Si son unicelulares o pluricelulares o ambos. Si son autótrofos, heterótrofos o ambos. ¿Ya? En qué medios viven, etcétera. ¿Ya? Luego el reino fungi, lo mismo. Aquí podemos decir quiénes constituyen el reino fungi, si está formado solo por organismos unicelulares y pluricelulares, así, y vamos poniendo las principales, las características más importantes. Lo mismo con el reino planta, ¿ya? Y lo mismo con el reino animal. Entonces, la idea era que ustedes, ¿no es cierto?, hicieran eso y pusieran algún tipo de información, ¿no es cierto?, acá. Y una vez que lo leyeran, pusieran entonces el tipo de célula que constituye al reino monera, al reino protista, si eran unicelulares o pluricelulares o ambos, si son autótrofos, heterótrofos o ambos. Aquí era como para resumir un poquito algo destacado. ¿Ya? Ahora, ¿qué he aprendido en esta unidad finalmente?
en esta parte. Las características de las células. Ya, características de las células. Bueno, en realidad hay hartas cosas que ustedes las aprendieron en años anteriores. Aquí lo hemos ido integrando un poquitito más la información. Por eso yo quise hablar también de los reinos, porque los reinos, ¿no es cierto?, habla de los seres vivos, de los distintos seres vivos clasificados y se constituyen de las distintas células que hemos mencionado. Bueno, y con eso terminamos, ¿no es cierto?, justito esta parte. Ya, voy a leer lo que dicen en ¿Cómo el chat. se termina la unidad? La unidad de retroalimentación. La unidad de retroalimentación. Ya, miren, aquí me están haciendo una pregunta bien interesante. ¿Ah? Me preguntan, profesora, ¿los virus en qué reino están? ¿En qué grupo de clasificación? En ninguno hasta aquí. No recuerdo si les mencioné a ustedes que a los virus no están formados por células. Lo dijimos en la clase pasada, ¿no? Recuérdenme ustedes a mí. Profe, Dígame. usted dijo que los virus no podían vivir por sí solos ya que necesitan de un cuerpo huésped. Exactamente, allá, a ustedes se los dije. Exactamente, entonces los virus no están formados por células, por lo tanto, no están en un grupo de clasificación. Los científicos todavía, ¿no es cierto?, no pueden definir si son algo vivo o no son algo vivo. Ese es el punto, por lo tanto, no caben dentro de la clasificación, ¿ya? No se puede colocar en ninguno de los reinos, no están formados por células, ¿ya? Así que muchas gracias por la pregunta. ¿Alguna duda más? Niños, ¿alguna duda? ¿No? Ya. Estamos pasados de tiempo. Que estén súper bien. Muchas gracias por haber asistido. Hubo harta audiencia. Ojalá que haya más la próxima clase. Primero B, les mando luego el... Aló, aló. Profe, se le cortó. Parece que se cayó otra vez. De remoment. Vaya. Ya, chao, chao, se cuidan. Chao.